Listo, ahí ya estamos grabando. Muy bien, hermanos. Ah, Buenas noches. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes y de todos nosotros. Es una bendición poder continuar esta noche estudiando la palabra de Dios que edifica nuestras vidas. Y este estudio de Apocalipsis es realmente significativo, muy importante para nuestra edificación, recordando que el lenguaje apocalíptico no es para generar terror en quienes lo escuchamos y estudiamos, sino para motivarnos a continuar en el caminar con el Señor y en entender que vienen realmente muchas cosas buenas para la iglesia del Señor y para lo que estamos en Cristo. Viernes pasado les mencionaba que la reunión final, el juicio o la manera como se juzgará la humanidad no será entre la cultura judía y la cultura griega o las diferentes etnias que puedan darse, sino que la lucha será entre el bien y el mal, entre los que le sirven a Dios y entre los que no le sirven, entre el Cordero de Dios y el dragón o el diablo. De manera que es muy importante tener en cuenta que es necesario mantenernos, perseverar, que el Señor dijo que el que perseverara hasta el fin, este será salvo. El capítulo 3 de Apocalipsis estamos haciendo algunos acercamientos al texto de Apocalipsis capítulo 3 sobre la iglesia de Filadelfia. El versículo 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El versículo 9 dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. De aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En la reunión pasada estuvimos viendo que esa puerta abierta es la oportunidad que se tiene para predicar el Evangelio y que durante muchos tiempos y el apóstol Pablo y muchas escrituras se están mostrando de cada vez que ellos tenían la oportunidad de predicar la palabra de Dios, hablaban de una puerta grande que Dios había abierto, pero también hablaban de el adversario eran muchos y que la puerta estaba abierta para predicar al Señor. Y que es la oportunidad es la puerta, pero también es la oportunidad de conducir a las personas a Jesucristo, aquel que dijo: yo soy la puerta y el que por mí entrare, este será salvo. En el versículo 8 hay otra palabra que dice, bueno, son 5 letras: no has negado mi nombre. No negarlo, usted lo puede ver en el versículo 8, es la, la escritura que aparece allí después de la puerta abierta, y es la última parte del versículo: y no has negado mi nombre. La puerta está abierta y los hermanos en Filadelfia continuaban aprovechando la oportunidad, dando testimonio. Entonces, no has negado mi nombre, o no negarlo, es aceptar y vivir de la manera que Él demanda sin vacilaciones. Es decir, que no comencemos nosotros como seguidores del Señor a poner las condiciones de cómo es que queremos realmente vivir la vida cristiana y cómo es que queremos seguir al Señor, porque nosotros los humanos queremos imponer condiciones en todas partes, queremos trazar la norma nosotros, pero en el Señor nos corresponde a nosotros seguir la norma establecida, y esta es la norma moral, es la norma espiritual, es la norma social, es la norma familiar, es la norma cristiana que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, vivir y aceptar sin vacilaciones la demanda, aun cuando no entendamos muchas cosas. Hay un texto de Filipenses que, bueno, lo vamos a repasar nuevamente. Creo que lo vimos el viernes pasado, pero Filipenses capítulo 2, los versículos 27, 28, 29 y 30 dicen: pues en verdad estuvo enfermo. Filipenses capítulo 1, versículo 27, estoy en el 2, el 1:27, dice:
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo está hablando aquí de una batalla, de combatir unánimes por la fe del Evangelio. 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. 29. Porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis oído que hay en mí y ahora oís que hay en mí. Es decir, es la importancia de podernos mantener continuamente con nuestra mirada. Bien, entonces, no has negado mi nombre, está implicando realmente de mantener nuestra fe en el Señor. Ahora, ¿qué es la fe entonces? Siempre nos remitimos a Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero en muchos aspectos la fe es un instrumento que conduce al creyente a la victoria. Es decir, es como la fe es como si fuese ese sendero, es esa ruta por la cual tenemos que transitar. Y es por ella que podemos alcanzar buen testimonio. Y es por la fe realmente que lograremos la victoria que de otra manera no se podrá lograr. Ahora, ¿esa fe en quién? Dice Hebreos, puesta la fe en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bien, entonces la fe se afinca en el reconocimiento, porque ¿de dónde viene la fe? Yo realmente enfatizo que es muy importante que tengamos asideros sólidos en la palabra. Por ejemplo, la gente dice que el poder del cristiano está en la oración. Es una canción de hermano Medina, o creo que es Oscar Medina, algo así. Pero la Biblia lo que dice es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En ninguna parte de la Escritura que yo recuerde dice que alguien, por mucho que ore, realmente tiene poder. No, la fe es el instrumento que Dios nos permite y la oración es una obra de fe como es el ayuno. Entonces la fe se afinca en el reconocimiento, es decir, en reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Cuando Felipe le preguntó al etíope, cuando el etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le está compartiendo el evangelio al etíope a partir de la escritura que el etíope leía de Isaías. Y cuando el etíope pregunta esto, Felipe le dice, si puedes creer, y el etíope responde, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien, y a partir realmente de esta verdad, entonces cuando nuestra fe se afinca en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Señor nuestro, que es el Señor y que es nuestro Salvador, ahí realmente la fe encuentra piso firme. Hay un texto que, si están ir conmigo a Primera de Juan, capítulo 4, dos versículos, el versículo 14 y el versículo 15 de Primera de Juan, capítulo 4. Dice estos dos versículos, ¿sí? Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Decía que la fe nuestra realmente se afinca en el reconocimiento. Porque una cosa es tener el conocimiento. Muchas personas tienen un conocimiento teológico, tienen un conocimiento intelectual, pero no han hecho un reconocimiento de Jesucristo como el Hijo de Dios. Este texto está diciendo, versículo 15, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Aquí hay una reciprocidad. Si usted y yo confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces Dios está en nosotros y lo que confesamos también estamos en él. Ahora, somos vencedores, es decir, la fe
nos lleva a la victoria. La fe es el sendero, obviamente, que nos conduce a Cristo, y la fe viene de la palabra. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la fe crece en nuestros corazones y en nuestro espíritu en la medida que cada vez nosotros nos acercamos a la palabra y hacer el reconocimiento, teniendo el conocimiento y el reconocimiento de Jesucristo como nuestro Señor. Entonces, cuando hacemos este reconocimiento del Señor, somos vencedores al creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. En Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 5, observe lo que dice esta escritura. Es el interrogante en todo el texto. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si la manera de nosotros vencer al mundo como sistema organizacional y como todo aquel esquema en el que el enemigo gobierna bajo el príncipe de este mundo, controlando este mundo, dice Efesios, este texto dice, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es bien importante. Esa fue la respuesta del eunuco en Hechos capítulo 8, versos finales de este capítulo, donde le preguntaron, ¿crees? Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es fundamental. Realmente que Jesucristo es el Hijo de Dios, no es un Cristo histórico, es el Cristo, además es histórico, es el Hijo de Dios, el que permanece por los siglos de los siglos, el eterno. Muy bien, entonces en este texto está diciendo que al creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es la manera como podemos vencer al mundo. Ahora, el creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces también nos permite vivir en el triunfo de su señorío. Es decir, Cristo entonces venció al mundo. Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros entonces estamos enfrentando a un enemigo que Cristo venció espiritualmente y que nosotros entonces transitamos un sendero victorioso, eso sí, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades y afrontando los momentos adversos, porque la vida cristiana no es realmente fácil. Volvemos otra vez a Apocalipsis capítulo 3. El versículo 9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo hago que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Importante estas dos palabras, he aquí. Lo que está diciendo con esta expresión, he aquí, es algo así como mira lo que voy a hacer con ellos. Es decir, bueno, ustedes quieren saber qué va a pasar con esto, miren, entonces eso es la manera como el Señor está diciendo a Juan, ¿no? Mira, he aquí lo que voy a hacer con ellos. Y la primera parte de este texto, usted está conmigo en el versículo 9, después de el he aquí, es yo entrego ¿a quiénes? ¿De dónde? Dice, de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Muy importante el pueblo judío, pero también hay unos que no son realmente judíos, aunque hayan nacido en Israel y no lo son en el sentido espiritual, no son los verdaderos israelitas de los que el Señor habló. Esta frase se utilizó también en el capítulo 2, el versículo 9 del libro de Apocalipsis. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pues tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces aquí dice que hay unos que realmente hacen unas blasfemias que son es decir, ofenden a Dios, son sinagoga de Satanás, y el versículo 9 entonces está diciendo que él los entrega a los que se dicen ser judíos. Bien, era la sinagoga judía, ¿no? Como cualquier grupo religioso del momento, con todo la organización que podían tener, con tener la ley, pues la Torá, con tener sus reuniones, no tenían otras imágenes, pero no solo el hecho de no tener unas imágenes no significa que entonces uno
esté realmente en el camino correcto, sino es no tener las imágenes, sino tener focalizado en nuestra vida, en todo nuestro ser, a la persona de Jesucristo, a la persona del Padre y a la persona del Espíritu Santo para guiarnos. Entonces, la sinagoga judía era importante, pero al perseguir a los cristianos, ustedes recuerdan el libro de los Hechos y buena parte del Nuevo Testamento, como en buena medida eran los judíos los encargados de perseguir a los cristianos. Esto realmente era una constante en el siglo I. De manera que, aunque era una sinagoga judía, pero al perseguir a los cristianos es como si fuesen la sinagoga de Satanás. Es decir, hay otra expresión en el versículo 9, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Los verdaderos judíos, de acuerdo a la Escritura, no lo son porque sean descendientes biológicos de Israel o de Jacob. Hay un pasaje de la Escritura que pertinente, que usted me acompaña a él, está en Romanos capítulo 2, el versículo 17, 18 y 19. Todo el pasaje bien importante si usted toma un poco de tiempo para leerlo. Romanos capítulo 2, versos 17, 18 y 19 dice así: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. El versículo 20, por continuar leyendo parte del pasaje, dice: instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. En fin, en todo este texto está mostrando que los judíos predicaban una cosa, pero en su práctica realmente hacían otra. El Señor les está llamando aquí que son sinagoga de Satanás. En San Juan, capítulo 8, versículo 44, hay un texto que usted ha leído muchas veces. Allá estamos mirando el texto, dice que son sinagoga, se dicen ser judíos y no lo son, y son sinagoga de Satanás. En Juan capítulo 8, el versículo 44, Jesús utiliza esta palabra. El Señor está discutiendo con ellos, ellos están acusando a Jesús de que es un impostor, de que no es lo correcto, de que ellos no son nacidos de fornicación, que son la estirpe de la mejor pureza. Bueno, el Señor entra en un diálogo con ellos, pero me interesa ver el versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, aquí ellos podían decir verdades, pero no estaban en la verdad por cuanto no estaban reconociendo a Jesucristo como el Señor. Entonces Él les está llamando a ellos hijos del diablo. Ahora, el diablo no ha engendrado hijos en el sentido de crearlos, sino que espiritualmente los ha instruido, los ha contaminado y obviamente comienza a alinearlos. Los hijos de Dios se van alineando en la fe de caminar en Cristo, de transitar en la verdad del Evangelio del Hijo de Dios. Pero aquí el texto que está mostrando es que es necesario realmente seguir a Jesucristo para ser hijos de Dios, del Padre, y vivir en esa presencia del Señor. Muy bien, volvemos entonces a Apocalipsis capítulo 3, nuevamente el versículo 8. Ya estamos terminando este capítulo, pero realmente hoy no lo vamos a terminar porque este libro tiene un contenido muy importante y bastante. ¿Qué entonces dice Jesús que hará de estas personas? Dice: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Eso es muy importante. La iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia estaba siendo rechazada, maltratada, y todo en nombre de Dios. David Yaló, un escritor italiano, dijo: las grandes maldades
y las grandes masacres y los grandes crímenes se han cometido en nombre de Dios. Entonces, muchas personas realmente lo hacen. Jesucristo dijo que llegaría el momento cuando cualquiera que matase a los cristianos pensaría que rendiría culto a Dios. Y era la manera como Pablo pensaba, era la manera como los judíos pensaban, era la manera realmente como las personas en el marco de la ley, dentro de su sinagoga, creían que los cristianos eran la gente del camino que había que eliminar. Entonces él dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Es decir, el Señor está diciendo aquí que la iglesia será posicionada un día y que habrá un momento en el que se tendrá que hacer el reconocimiento de que yo te he amado. Quiero volver al versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta es una palabra que le dio aliento a la iglesia. Esto no los estaba empoderando para pelear con ellos con las mismas armas violentas y destructoras que utilizaban los judíos contra la iglesia. La Biblia realmente en Efesios capítulo 2, versículo 6, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y principados y huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Así que, aunque nosotros andamos en la carne, dice el texto, no militamos según la carne, nuestra lucha realmente es una lucha espiritual, pero que tenemos que librar en esta carne, que tiene las flaquezas que usted se puede imaginar, es entre el poder de Dios entonces para nutrirnos y para fortalecernos. Muy bien, entonces con esto en mente podemos ir considerando ahora el versículo 10, que es una palabra muy importante realmente. Recordar que esta iglesia no tiene objeciones, no se le está haciendo rechazo, sino que se está reconociendo a la tarea y se le está diciendo, es la única iglesia a la que no se le está diciendo usted dejó el primer amor, usted tiene esta doctrina, no, está dando el Señor un reconocimiento. Es decir, no toda, está mostrando que no siempre la iglesia está en una condición de equivocación, sino que la iglesia como tal, la iglesia del Señor, obviamente se infecta por la condición de pecado, pero Dios en su gracia permite que tenga limpieza. El versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esto es supremamente importante. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre él. Aquí vamos a más adelante, en la próxima, si Dios quiere, a detenernos un poco para considerar acerca del día del Señor o el día del juicio. Bajo aquí la figura de la hora de prueba. Quiero otra vez que vuelva a mirar el versículo 10. Por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Tú has guardado, yo te guardaré. Es decir, esta es la reciprocidad. Yo obedezco al Señor y Dios nos bendice y entonces hace su obra, Él pelea por nosotros. Yo procuro mantenerme en el caminar con el Señor y Dios realmente hace su obra para nuestro bien. Él nos protege. Es decir, tenemos nuestra vida consagrada a Dios y Dios entonces da para bendición nuestra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Cuente cuántas palabras hay allí. 9 palabras significan varios aspectos que vale la pena considerarlos. Número 1, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, la palabra de Dios obviamente es el contenido escrito, más es la palabra profética cuando Dios la está inspirando. Cuando un profeta está hablando de su propia cuenta, pues no es la palabra de Dios, pero cuando un profeta está hablando bajo la dirección del Espíritu Santo, es la palabra de Dios, porque hay la palabra escrita de Dios y la palabra hablada a través de sus santos profetas y de los que temen a Dios. Es decir, el profeta en el sentido de aquel que se pone como vocero para que Dios hable por él. Entonces, varios aspectos puede significar, quiero resaltarte de ellos. Primero, que es obediente o que tiene una obediente actitud al mandato de Cristo de soportar las pruebas por su causa.
Es decir, en medio de la dificultad, de la prueba, de lo adverso, de lo duro que realmente representa el caminar en el Señor, hay una actitud de obediencia, de obediencia. ¿Y la obediencia a qué? Al mandato de Cristo, de soportar cada prueba que viene por causa. No importa por duras que sean las pruebas, no importa cómo sangren nuestras heridas, no importa cómo perdamos nosotros a la gente que amamos, no importa cómo perdamos aún nuestra economía, no importa cómo, es decir, pero que a pesar de todo, nosotros estamos mirando a Cristo, nuestra mirada está puesta en Él, es decir, una actitud de obediencia, no a mi capricho religioso, sino al mandato del Señor Jesús. Ese es el primer aspecto. Un segundo aspecto que pueden significar estas 9 palabras, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es también mantener fidelidad al verdadero evangelio. Porque uno puede mantenerse en medio de las pruebas y decir, yo me quedo aquí, pero también anclarse en una posición que yo creo que es la única. Y la vida cristiana es dinámica, es decir, tenemos momentos de lágrimas, de mucho dolor, pero también tenemos momentos de disfrutar esa comunión y presencia del Señor cuando tenemos con Él ese momento de intimar, de intimidad, de sentirlo realmente en nuestras vidas, de saber que es alguien bien especial, que ningún ser humano, aunque los seres humanos nos generan mucha satisfacción, nos generan a nosotros realmente mucha bendición y satisfactores inmensos, pero nunca como la que el Espíritu Santo, como la que Dios el Padre y el Hijo Jesucristo nos bendicen. Entonces es mantener fidelidad al verdadero evangelio. Eso significa que la ruta del evangelio es la que él ha trazado. Pablo dice que si otro predica o alguien predica otro evangelio, entonces, hermanos, es mantenernos nosotros en el evangelio, en las buenas noticias, en el caminar del evangelio. Eso está implicando guardar la palabra de mi paciencia, obediencia en una actitud correcta al mandato de Cristo de soportar las pruebas. 2, mantener fidelidad al verdadero evangelio, es decir, mantenernos ahí en la realidad de que el evangelio que hemos creído no lo inventó el pastor X o Y, no lo inventó el apóstol fulano, sino que es realmente el evangelio de Dios, el que Pablo recibe, y Pablo lo dice conforme a mi evangelio, hablando por la revelación de las buenas noticias, pero obviamente es el evangelio de Dios. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, esa puerta que menciona el versículo 8 es la puerta que se está presentando al mundo para que la gente entre, pero a su vez la puerta también es la oportunidad que tenemos para que las personas lleguen al Señor. El tercer aspecto es defender celosamente sin que, perdón, estemos nosotros haciendo la obra violentamente y por nuestra propia cuenta. Mantener o defender celosamente la sana doctrina del evangelio a pesar de las persecuciones, a pesar de que representen aún el peligro de nuestra vida, el gran riesgo de que nos abandonen a personas. Conozco hermanos cuyo cónyuge le ha dicho, bueno, escoja entre Dios y yo. Y recuerdo la posición de un hermano que dijo un día a su esposa, le dijo, amor, la quiero como jamás he amado a un ser humano. Siento que la amo más que a mi madre, pero si usted me pone en esa condición, yo lamento decirle que yo he escogido servir a Cristo. Usted un día se va a convertir en polvo y ceniza, un día me tendrá que dejar o yo la tendré que dejar, pero Jesucristo es el que me va a resucitar porque es el que murió por mí. Así que si usted me pone a escoger, no hay nada que discutir, yo voy a seguir al Señor Jesús, pero si usted quiere que sigamos a Cristo, pues vamos juntos. Fue un momento difícil de la familia y conozco personas realmente que les han dicho, bueno, si usted quiere, siga su religión o si no, entonces el empleo. Y cuando nos ponen a escoger entre el Señor, el evangelio y cualquier cosa,
no hay nada que pensar. Es sencillamente, esa es una decisión tomada, servimos al Señor a pesar de las persecuciones. Todos esos tres aspectos tienen la connotación, es decir, el contenido global de este texto en cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Le repito, primero, obediencia al mandato de Cristo de soportar las pruebas por su causa. Dos, mantener fidelidad al verdadero evangelio, es decir, no tomar otra doctrina, porque uno puede hacerse morir por una ideología, por un supuesto cambio, uno puede hacerse cambiar o matar. Mucha gente ha dado la vida, como los que se alzan en armas o los que alimentan las masas para conducirlos o encauzarlos a un camino de destrucción, suponiendo que esa es la solución. Pero cuando nosotros sabemos que es al Señor Jesús, que no es una filosofía hueca, que no es una doctrina humana, sino que es el evangelio que resplandeció en Jesucristo y que hoy resplandece en nosotros, es el evangelio. Es defender celosamente. Celosamente implica sin ser fanático, pero sí radicales, sin intentar realmente agredir física ni verbalmente al otro, sino usar la palabra de Dios y mantenernos, es decir, a pesar de las persecuciones que esto representa. El versículo 10 dice, la palabra de mi paciencia. ¿Qué significa la palabra paciencia aquí en este texto? La mayoría de nosotros decimos, no, él es muy paciente. Una cosa es pasividad con lo que asociamos la paciencia, pero la paciencia realmente connota el hecho de persistencia, de perseverancia, de constancia. Son sinónimos que sostienen esa verdad de esta escritura. El Señor dijo, mas el que perseverare hasta el fin este será salvo. Dijo el Señor también, hablando, el Evangelio de Lucas dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aquí vuestra paciencia implica vuestra persistencia o vuestra perseverancia en el Señor. Así que cuando la iglesia está diciendo que la palabra de mi paciencia, o por cuanto has guardado la persistencia en mi palabra, o la perseverancia, o el continuar en esa palabra, a pesar de las circunstancias, de lo adverso, de lo complejo, de lo difícil. ¿Entiendes? Entonces él dice, has guardado mi paciencia. Entonces soportar sin claudicar, a pesar de lo difícil que sean las circunstancias. Cuando nosotros entendemos que las circunstancias no controlan a Dios, y si no controlan a Dios, entonces Dios tiene un control sobre las circunstancias y nosotros, que todo lo podemos en Él, en mantenernos en el caminar de la fe, Él nos ayudará. La paciencia en este sentido, o la persistencia, se afinca y crece bajo las pruebas. Es decir, es ese reto. Muchas personas en una primera intención, por ejemplo, se presentan a las pruebas del ICFES, se presentan a un examen en la universidad y pierden su primer examen y se desaniman. Pero otras personas, esa pérdida los reta a superar, los reta a estudiar, a equiparse y a enfrentarse. Hay personas que realmente logran persistir en el buen sentido de la palabra. Entonces, la paciencia en este sentido, o la perseverancia, realmente se afinca en esa constancia que tenemos en mantenernos en el Señor, y en las pruebas nos agigantamos. Es la obra de Dios realmente. Santiago, que está después de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 3 de Santiago dice lo siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, la prueba de vuestra fe produce perseverancia, agiganta la motivación, hace crecer nuestra esperanza. Donde otros ven que no vale la pena ser cristiano, ser maltratado, ser insultado y cambiar lo que ellos creen una religión, pero nosotros no estamos cambiando por una religión, sino siguiendo a Jesucristo y en el caminar con Él. Entonces, donde otros ven esto, este texto está diciéndonos aquí que la prueba de vuestra fe, la Biblia dice que el oro es probado por fuego, y también entonces nuestra
fe es probada y es en esa adversidad que enfrentamos continuamente, en la escasez, puede ser también en la abundancia, en la salud, en el quebranto, en el hecho de estar orando. Yo he dicho que Dios llevó a Kenier, el hijo, y llevó a mi esposa, pero eso no significa que Dios dejó de ser sanador. Eso no significa que Dios dejó de escuchar la oración de los santos. Eso no significa que Dios realmente no sea misericordioso. Sencillamente Él es soberano. Y para mí Dios sigue siendo Dios, el Señor, con toda la falta que ellos me hacen, pero Dios sigue siendo la gran vida en mi vida, la única vida en mi vida. Él sigue siendo el Señor a pesar de todo lo que pueda ocurrir, porque es Él el que un día resucitará a todos los que han partido y muerto en el Señor. Es el mismo que nos ha dado vida a nosotros de entre los muertos y es el que un día nos resucitará también en Cristo Jesús. Entonces nuestra fe crece allí en Él. Hay otro texto de Lucas capítulo 21, que si usted quiere va conmigo, si no toma nota y después lo observa. El versículo 19 de Lucas 21 dice lo siguiente: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y a partir de ahí menciona cuando ven a Jerusalén, cuando vienen unas señales, pero él dice, este no es el final. Estas son realmente momentos adversos, complejos, pero no es el final, sino que con su persistencia, con su perseverancia, ustedes realmente ganarán vuestras almas, sus mentes se mantendrán firmes y obviamente si nosotros podemos mantener en nuestra mente la seguridad de que Dios es el Señor en medio de cualquier circunstancia, de cualquier adversidad, entonces esto es guardar la palabra de mi paciencia. En el capítulo 24 de San Mateo, el versículo 13, el Señor Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es un asunto de que, listo, yo estoy en la iglesia los primeros 2 meses, yo estoy en la iglesia mientras que consigo la esposa, el esposo, mientras que consigo empleo, mientras que consigo lo que le estoy pidiendo a Dios. Comunión con Dios no es pensar en el bolsillo de Dios. Comunión con Dios es mantenernos cerca de Él, conocerlo, oírlo, adorarlo, vivir para Él. Así otros lo tengan todo y nosotros no tengamos nada, pero si lo tenemos a Él, realmente lo tenemos todo. Entonces, esa es perseverancia. Romanos capítulo 12, el versículo 12, si usted está yendo allí a este texto, es un pasaje de la Escritura que también motiva en gran manera nuestras vidas a pensar en lo que necesitamos nosotros hacer. Para el verso 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hay 3 aspectos aquí realmente importantes, ¿no? El versículo 11 del capítulo 12, que son deberes cristianos, al leerlos se dar cuenta, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es decir, cada vez que lo adoramos, le estamos sirviendo. Cada vez que lo reconocemos como Señor, le estamos sirviendo. Cada vez que damos testimonio de que Jesucristo es el Señor, estamos sirviendo realmente al Señor. Le estamos reconociendo, le estamos adorando. Bien, entonces fervientes en el espíritu. Luego el versículo 12 dice entonces, gozosos en la esperanza. Es decir, yo tengo que tener gozo en la esperanza que tengo de las cosas buenas que vendrán. Yo no tengo gozo por las cosas malas que pienso que me van a venir. Yo tengo que pensar en que las cosas que vienen para mí son buenas, a pesar de las circunstancias y de las cosas que se estén dando. Entonces, el primer mandato de la palabra aquí es gozosos en la esperanza, pero luego dice que en la tribulación o en las pruebas hay que ser sufridos. Entonces, estamos contentos por el matrimonio que realizaremos, estamos contentos por la casa que compraremos, estamos contentos por el empleo que vamos a obtener, estamos contentos en la esperanza que tenemos en las cosas buenas que vendrán, en que vamos a graduarnos,
estamos gozosos y felices en esa esperanza de nuestro encuentro un día con el Señor, de que nuestro cuerpo va a ser transformado y que los que han muerto serán resucitados y que tendremos la imagen del Señor Jesús y su forma maravillosa. Pero también en la tribulación tenemos que ser constantes. ¿Qué es lo que establece el balance entre el gozo de la esperanza y la constancia en la tribulación? Y perdón, y el mantener en la tribulación, en ese sufrimiento que podemos nosotros mantenernos en el Señor, ser sufridos en la tribulación. No, no es que somos las víctimas, la oración. Entonces, la oración, que es lo que cierra el versículo 12, constantes en la oración, esa oración constante de comunión con Dios es la que establece el balance entre saber sufrir en la tribulación y mantener el gozo en la esperanza. Mire que son dos aspectos importantes. No son polo negativo y polo positivo, sino son dos anclas de nuestra fe, la esperanza que tenemos, que somos constantes en ella, y el poder sufrir en medio de la tribulación, pero la oración realmente nos permite. Este es un texto muy importante para continuarlo mirando. El sufrimiento por Cristo, volvemos otra vez a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice, y has guardado la palabra de mi paciencia. El sufrimiento por Cristo y su evangelio, esto era lo que se estaba realmente explicando allí, nos identifican con los sufrimientos, es decir, cuando nosotros sufrimos por Cristo o en Cristo y su evangelio, nos estamos identificando con los sufrimientos de Cristo. Vamos a Filipenses, por favor, que hace un momento miramos allí un texto y luego vamos también a 2 de Corintios, Filipenses capítulo 1, el versículo 27. Ya este pasaje lo leímos, pero es importante volverlo a considerar. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros es salvación, y esto es de Dios. Y el verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Es decir, esa lucha por el caminar con el Señor. 2 de Corintios, capítulo 1, es una escritura realmente hermosa que nos motiva a entender que el caminar al Evangelio tiene su grado de dificultad. El versículo 10, el versículo 6 al 10, observemos lo que dice esta escritura. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 6 al 10 dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, es decir, la presencia de la muerte estuvo allí. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Verso 10, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte o de grande muerte. Es decir, el que nos libra de la gran muerte o la muerte segunda es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro ayudador. El versículo 10, volvemos otra vez a este texto de capítulo 3 de Apocalipsis. Ya estamos cerrando con este texto. Dice la última, yo también te guardaré. Este es un texto supremamente importante. Aquí hay una promesa. Yo te guardaré. ¿Qué significa realmente esto? Al leer el texto va encontrando, hay un bosquejo de un orden natural en cada texto. Entonces, yo te guardaré de la hora de prueba. ¿De qué te voy a guardar?
de la hora de prueba. Como se dice, bueno, si usted consigue eso, yo lo cubro, yo lo apoyo, yo lo acompaño, si usted va, en fin, pero sabemos que los hermanos en Filadelfia estaban esperando en el Señor. Nosotros estamos esperando en el Señor. Viene una hora de prueba. La hora de prueba no es la pandemia que ha llegado. Realmente son muchas las horas de prueba, pero la hora de prueba será bien difícil. Note que el versículo 10 dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es día del Señor, que si Dios quiere lo desarrollaremos más adelante. Ahora, ¿qué es lo que, o quién promete aquí? El Señor promete a los creyentes que serán guardados de la hora de prueba. Es decir, serán protegidos. Aquí muchos creen que es el hecho de ser raptados en medio de la gran tribulación. Es probable, ¿cierto? Es probable. Pero es importante que cual sea la prueba, si es esa o no, Él dice, yo te guardaré. Guardaré es una acción futura, lo cual está implicando que no era un asunto que ellos estaban pasando. Y las pruebas para nosotros no es las que solamente tenemos, sino es una acción futura. Guardaré de la hora de prueba. Esta acción, o en esta acción, el que guarda es el Señor. En toda acción de protección, el que nos protege y el que nos libra y el que nos librará siempre es el Señor. No habrá realmente otra forma, ni otro guardador, ni otro protector. Y los guardados en este caso son los creyentes. Esta es la promesa para la iglesia del Señor. Dice la hora de prueba, la nueva traducción viviente dice así, te libraré de gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Así que el Señor está anunciando que viene sobre el mundo una hora de prueba que es mucho más que la pandemia que estamos enfrentando, que es mucho más que la pérdida que hemos podido tener. La hora de prueba será universal, dice aquí sobre el mundo. Y luego esa versión está diciendo, y es lo que tiene la idea del texto, a los que pertenecen al sistema, no es sencillamente a los que están en esta tierra, sino a los que pertenecen al sistema. El Señor va a guardar a su iglesia y nos guardará del mal, porque Él es Dios y es lo que realmente Él ha prometido. Entonces, hermanos, hasta aquí este texto, y si Dios quiere, este tiempo de nuestro estudio, seguiremos considerando un poquito parte de este versículo 10, porque no quiero que entremos ya a considerar sobre la hora o el día del Señor, porque este es un tema que es poco largo y tendremos que hacer un acercamiento a muchos textos. Entonces, toda esta esperanza que tenemos en el Señor, hermanos, es mantenernos, es realmente seguir mirando a Jesucristo, nuestro único Dios, mantenernos en esa permanencia en Él, en esa perseverancia, en esa constancia y en esa comunión, y saber que no hay nada que realmente va a impedir que nos podamos nosotros perder. Bondad entonces vamos a dar gracias a Dios y bendecimos al Señor por su misericordia y con la seguridad de que Él es el Dios que nos guarda, el que nos ha guardado, el que siempre nos guardará, el que nos ha librado, el que nos está librando y el que nos librará de la prueba futura, el que nos ha ayudado a superar este tiempo de la pandemia, el que nos ha ayudado a enfrentar los momentos difíciles, aún de los que hemos sido conscientes y de los que hemos enfrentado sin saberlo. Dios ha estado allí con nosotros, Dios estará con nosotros, nosotros no estamos desamparados, no estamos solos, Él es nuestro ayudador.